Muy buenos días, soy Raúl Azarte. Están todos bienvenidos a la reunión mensual de la Asociación Chilena de Hepatología. El día de hoy me da mucho gusto presentarles a Mauricio Venegas Santos, quien es bioquímico, magíster en bioquímica clínica y profesor asociado de la Universidad de Chile. Y él va a tocar el tema hepatitis E, nuevas perspectivas. Muy buenos días. Agradezco la invitación a la Sociedad de Gastro y a la Asociación Chilena de Patología para hablar un tema que es un poco olvidado. Espero que después de esta presentación no lo siga haciendo. Sin embargo, he olvidado acá en Chile porque en realidad a nivel mundial la preocupación por este patógeno no es menor. Si uno analiza en los últimos años con respecto al interés que ha generado la hepatitis E, vamos a ir viendo que distintas revistas connotadas están tocando el tema a nivel de review ya. Poco patologías o agentes infecciosos han acaparado tanto interés en los últimos años. Vemos algunos títulos un poco provocativos, algunos, implicaciones en la práctica clínica, el virus descuidado, dos caras de la misma moneda, una infección aguda por hepatitis E, lo último del conocimiento, el, el estado actual del juego, en medicina transfusional, por supuesto, el enigma de hepatitis E, todos reviews que van desde el 2016 hasta el 2019. El hepatitis E en países con altos ingresos, que sabemos cuáles son las lagunas del conocimiento. Acá hablan un poco más alarmante, que es está subestimado esta emergencia y el futuro. Nosotros en base a esto recopilamos información y creemos que hay algunas cosas que realmente hay que verlas desde nuevas perspectivas, que fue ese el título que acuñamos con el profesor Lazarte. La presentación contempla historia, virología, epidemiología, diagnóstico, que va a ser lo más fuerte en esta presentación. Posteriormente el profesor Lazarte hablará de las vías de transmisión, presentación clínica, tratamiento y prevención eventualmente. Vamos a la historia. El virus hepatitis E fue el último en ser caracterizado, como se muestra aquí en el año 91. Eh, Principalmente la hepatitis, en base a su vía de transmisión, se separaban en sexual parenteral y fecal oral. Hasta ese entonces no se sabía la otra vía de transmisión que tenía hepatitis E. Cuando eran no A, no B, quedó separado por el lado fecal oral, quedó la hepatitis A, que fue la segunda descubierta, y al final, en 1991, la hepatitis E. Cuando hablamos de la historia, si bien fue caracterizada en 1980 a partir de muestras de un gran brote que hubo en Nueva Delhi entre 1955 y 1956, las muestras estaban guardadas, después de descartar otros agentes infecciosos como A, B, se sugiere que hay un nuevo agente etiológico de hepatitis asociada a transmisión por agua servida. Y esta le llaman entérica, no A. Ahí al principio ya se estaba hablando de entérica, podría ser la hepatitis E. Posteriormente, un investigador eh, que estudió a soldados rusos, ingirió suspensión fecal y desarrolló un cuadro de hepatitis. De sus deposiciones se pudo identificar las partículas virales, que eran mediante microscopía electrónica, y ahí le llamaron hepatitis entérica y epidémica, ¿ya? En 1990 ya se clonó parte del virus y recién en 1991 se pudo tener la secuencia completa, ¿ya? ¿Qué pasa con la virología? Este virus pertenece a la familia Epiviridae, género ortoepivirus, donde la especie es ortoepivirus A. Los ortoepivirus se clasifican del A hasta la D, pero solo ortoepivirus A es el que infecta a humanos, ¿ya? El virus es un virus icosaédrico sin envoltura y cuyas partículas viral mide 32 nanómetros. En su estructura es
superficial, digamos, encontramos la cápside, que es blanco para el diagnóstico serológico. Su material genético contempla un RNA de polaridad positiva simple hebra. Polaridad positiva quiere decir que entra directamente a la máquina ribosomal del hepatocito para generar su proteína, ¿ya? Cuando uno analiza el genoma del virus hepatitis E, nos encontramos con este genoma de 7,2 kilos base, en donde una secuencia que es tremendamente grande dentro de esta secuencia, que codifica tiene un marco de lectura ORF1, que codifica para la polimerasa viral, para la helicasa, que tiene que ver con la replicación, ¿no es cierto? La otra importancia que tiene es el ORF2, que es la proteína de la cápside, y el ORF3, que es una proteína multifuncional dentro de las cuales ayuda a la secreción desde el hepatocito hacia el espacio extracelular una vez que está replicándose. Últimamente se ha descubierto que existe un ORF4, pero este solo existe en el genotipo 1 del virus hepatitis E, ¿ya? Y su función, la verdad, que aún no está bien caracterizada. Con respecto a la replicación del virus, están identificados algunos receptores, heparansulfato, en los cuales hay receptores que son desconocidos, pero hacen la entrada del virus, el cual libera inmediatamente su RNA de polaridad positiva, que es, entra a los ribosomas, es transcrito la proteína ORF, que da origen a la polimerasa, y la polimerasa, al igual que hepatitis C, utiliza un intermediario que es de polaridad negativa para replicarse. Replica un RNA positivo que es de menor tamaño, que da origen a las proteínas ORF3 y ORF2. La proteína ORF2, insisto, es de la cápside, y la ORF3 es la que va a ayudar al ensamblaje del virus para su posterior liberación. Y el otro RNA que se codifica es el RNA de polaridad positiva, que es completo, el genoma completo, que posteriormente es ensamblado junto con la proteína ORF2, que es la cápside. Con respecto a la variabilidad genética, los ortoepivirus A, en realidad son 8, sin embargo solo 4 están relacionados a la infección en humanos. Dos de ellos, el genotipo 1 y el genotipo 2 son exclusivamente infectan a humanos. El genotipo 3 y el genotipo 4 son compartidos su infección en animales y en humanos, principalmente cerdos. Hay una publicación o dos en las cuales se describe que el genotipo 7 podría también infectar a humanos. El genotipo 7 se encuentra en camellos, y hay un paciente el cual se sabe que consumió carne cruda de camello y además leche de camello, y también se infectó, pero eso todavía está en estudio. La distribución de genotipos es bastante diferente. Los genotipos 1 y 2 se centran en algunos lugares, en México, en África y el sur de Asia. Sin embargo, el genotipo 3 es de distribución mundial, y el genotipo 4 también en el sur de Asia. La epidemiología. De esto vamos a decir muy pocas cosas, porque la epidemiología hay que actualizarla con los nuevos test diagnósticos. Esto está muy ligado a los test diagnósticos que se están usando hoy en día. Lo que sí que se sabe es que en amarillo acá se muestran los países que no son endémicos, ¿ya? En salmón, no sé, con un amarillo más intenso, la infección en donde da cuenta menos del 25% de la hepatitis no A, y es altamente endémico en color rojizo. Y lo que se sabe con datos más actualizados de la OMS es que el 20 millones de casos nuevos cada año, por suerte, de esos 20 millones, solo 3 millones son de presentación aguda. Se considera que deben haber alrededor de 56.000 muertes anuales, y también que un tercio de la población mundial ha estado expuesta a este virus. Cuando uno revisa la literatura mundial,
En el 2008 se establecían las prevalencias que habían a nivel mundial y uno decía, bueno, esta es la epidemiología que existe con respecto a hepatitis E. Sin embargo, esta epidemiología no corre porque esos estudios se habían hecho con test serológicos de muy baja sensibilidad. Y es por eso que pasamos al diagnóstico para ver un poco de la actualización de esto. ¿Qué significa el diagnóstico de hepatitis E? En algún momento esto significó un verdadero problema. Como ustedes ven aquí hay no puede ser médico en realidad porque los médicos no son los que hacen el examen, pero un sujeto que está estudiando cómo llegamos al diagnóstico de hepatitis E. Y están todos los virus y está tratando de dar con el blanco, ¿no es cierto? Las primeras actualizaciones con respecto a al diagnóstico es ver cómo se da la curva, la supuesta curva, porque si uno empieza a buscar en la literatura, todas las curvas son un poco distintas. Un sujeto que tiene contacto con el virus, podemos encontrar el virus en la sangre, pero por muy poco tiempo, menos de un mes. Eventualmente se podría buscar las deposiciones, que normalmente no se hace. Posteriormente aparece el anticuerpo del tipo IgM, en amarillo, y un poquitito después aparece el IgG, ¿ya? Un poquitito después. Si ustedes se fijan, los síntomas aparecen cuando ya casi desapareció el RNA. Eso es importante para determinar después los test serológicos o moleculares apropiados en distintas situaciones, ¿ya? También se ha descrito que existe el antígeno de hepatitis E desarrollado en China. Sin embargo, como es menos sensible que la detección de RNA por técnicas moleculares, no ha tenido tanto impacto. Con respecto al anticuerpo del tipo IgG, en el 2013 salió una alarma, digamos, que el rendimiento que tengo en ensayo del tipo IgG influencia fuertemente las prevalencias que se habían estimado. Ese gráfico que yo mostré del 2008 mostraba unas prevalencias bastante bajas. Veamos. En esta publicación se comparó el test que se usaba hace un tiempo atrás en Europa, también debo decir que este es el que usábamos nosotros, las prevalencias en un estudio realizado en personal de salud, sujetos sanos, ¿cuántos habían tenido contacto con virus de hepatitis E? 4,5%, como se muestra acá. El kit, que hoy en día es uno de los mejores que existe en el mercado, Wantai, desarrollado en China, dice que los mismos sujetos, en realidad el 29,5% ha tenido contacto con el virus E. Y un kit alemán, Microgen, las mismas muestras llegan al 18%. En otro estudio un poco más reciente, del 2016, muestra la seroprevalencia determinada en distintas poblaciones, población general, y fíjense que siempre comparando Wantai con el kit más usado a nivel mundial, MP. MP es el mismo que Genelab, solamente en algún momento cambió de nombre. Nosotros en principio lo teníamos como Genelab, después nos llegaba como MP Diagnóstico. Existen otras en el mercado, pero fíjense que las prevalencias son bastante distintas, son las mismas muestras. Población general, 16%, sujetos con enfermedad hepática, receptor de trasplante, HIV, siempre 4 o 5 veces más alto. Esto es una muestra gráfica de cómo aumenta la prevalencia al usar los kits con mayor sensibilidad. Por lo tanto, en todos los países, fíjense que la mayoría europeos, empezaron a hacer una actualización para población general de las prevalencias usando los nuevos kits. Nuevamente, MP comparado con Wantai aumenta 4 o 5 veces la prevalencia. Todos se preguntaban si esto será real. La verdad que sí, porque cuando se empiezan a estandarizar estos métodos, la OMS estableció en base a pacientes que eran confirmados con hepatitis de RNA los niveles de anticuerpos. Entonces lo que se hacen son diluciones seriadas para ver cuál es más sensible. Y lo que había que hacer después que apareció estos kits que son más sensibles era actualizar la epidemiología a nivel mundial. Como nosotros somos obedientes, lo hicimos. El 2015 nosotros usábamos, como lo dije anteriormente, el kit Genelab, y en nuestras muestras, 178 muestras de pacientes con diagnóstico de hepatitis no precisada,
Son esas hepatitis que después que le estudiaron todo, le dijeron, a lo mejor tiene virus E. Y le mandaban, como en ese tiempo hacíamos solo IgG. Y fíjese que el 7,3%, que era lo que salía en el gráfico del 2008. Sin embargo, cuando usamos un kit americano de mayor sensibilidad, ese 7,3% se transformó en 32,6%. Por supuesto, nos quedamos con ese por el momento. Si uno esto lo desglosaba por edad, fíjense que a medida que aumenta la edad, que era de esperar, había más gente que había tenido contacto con el virus. Este es el test de mayor sensibilidad. Sin embargo, cuando uno lo comparaba con la seropositividad con el kit GeneLab, esa diferencia no se marcaba. Entonces, claramente existía un problema de sensibilidad. Y esto se puede ver mejor graficado. Este es un estándar de la OMS, en donde uno parte de un IgG que ellos tienen guardado en las muestras y se empiezan a hacer diluciones. Este es GeneLab y fíjese que una dilución 1 en 320 ya desaparece la lectura. Sobre 1 es positivo. Sin embargo, este inmunoensayo que estábamos usando nosotros, 1 en 5000 y tanto, y aún detectaba la muestra. Y esto explicaba por qué sujetos que habían tenido el virus lo más probablemente en edad temprana, después con el tiempo desaparecía la evidencia si uno lo detectaba con este kit, no así con el más sensible, ¿ya? Ahora, si esto era en población general, la gente empezó a ver, bueno, ¿qué pasa la prevalencia en banco de sangre con estos nuevos test? Fíjense que cuando empezaron a usar también el kit OneTy, 19,96%. Acá comparan OneTy versus MP, que es el GeneLab, en Inglaterra, 5 veces prácticamente, aumentaba. ¿Qué pasa en Chile? Esto lo publicamos en el 2018, en realidad lo presentamos en el Congreso 2017, 2016, lo publicamos en el 2018, 56 de 186 muestras positivas para anti-VIH IgG, 30,1%. Eso es lo que se describe en Banco de Sangre, que es prácticamente lo mismo que encontraron en países europeos, ¿ya? Y nuevamente encontramos que a mayor edad, mayor porcentaje de sujetos que han tenido contacto. En realidad resulta bastante lógico. Hoy en día existen muchos métodos en el mercado con respecto a la detección del antivirus E del tipo IgG. Sin embargo, están marcados en bordeo cuáles son los que presentan mayor sensibilidad. OneTy, nosotros en algún momento estuvimos trabajando con OneTy, pero tuvimos la suerte de encontrar un kit que ya está en plataforma automatizada. En 2017 salió la publicación y nosotros, el mismo equipo que usamos para otros marcadores virales, y usamos el de Biomerie, que es de origen francés. Y si se fijan, las sensibilidades son prácticamente las mismas. Vamos al IgM. Con respecto al IgM ha sido más lento el desarrollo de kit. Y es por eso que la primera publicación que hace referencia a la comparación de kit diagnóstico para la detección de IgM, el 2016 se establecía también usando estándar de la OMS cuál era el mejor kit con respecto a sensibilidad. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay un kit que se le llama Axiom, que es de origen alemán, cuya sensibilidad es mayor porque las diluciones en las cuales detecta son mejores. Sin embargo, para nuestra sorpresa, queriendo ver de dónde este origen alemán, la verdad que es OneTy, que se lo fabrica Alemania y ellos le cambian el nombre y le ponen Axiom. OneTy es el más sensible actualmente para el IgM. Hasta el 2017 ese era el kit más sensible y todos los ensayos eran de manipulación manual. Esto se refiere a las placas de lisa con 96 pocillos. Sin embargo, en el 2017 aparece la comparación de este IgM OneTy con la plataforma automatizada Vidas de Biomerie, que es la que nosotros actualmente estamos usando. Y si ustedes se fijan aquí, que es una alta concordancia tanto en muestras positivas como negativas en población europea y no europea, más del 97%. Hoy en día encontramos toda esta lista de métodos de detección de antivirus E del tipo IgM disponible en 2019, pero solo 3. Adaltis, que es un kit italiano, OneTy, con sensibilidad y especificidad
deseable, y Biomerie, que tiene prácticamente el mismo rendimiento, ¿ya? Esto es importante porque las diferencias en sensibilidad y especificidad de las técnicas que estén disponibles tanto para la detección de IgM o IgG son especialmente relevantes en el diagnóstico de infección aguda, ¿ya? Nosotros el año pasado presentamos en el Congreso, a fin del año pasado, considerando que a nosotros cuando nos llegan muestras para estudio de hepatitis viral, siempre dice hepatitis ABC, y todos se olvidan de leer, muchas veces. Eso ocurre en forma regular. Marcadores virales ABC, marcadores de hepatitis A. Dijimos, bueno, ¿qué pasa en los sujetos que si nosotros creemos que comparte alguna vía de transmisión, ¿no es cierto?, fecal oral, a pesar de que en Chile lo más probable es que sea el zoonótico el más frecuente, el genotipo 3, nosotros estudiamos 100 muestras positivas para IgM hepatitis A y quisimos saber qué pasaba con el IgM hepatitis E, con la nueva plataforma automatizada, por el método automatizado. Resultados, 7 muestras estaban con coinfección con hepatitis A, eso es el 7%. 3 de ellas también tenían IgG positivo, 2 pacientes menores de 18 años, que era lo esperable, porque la mayoría de los pacientes que estudiamos en este brote de hepatitis A eran pacientes más adultos. Ayer me dediqué a buscar en nuestra base de datos cuántos exámenes de rutina en pacientes con hepatitis de E, o sea, hepatitis de etiología no precisada, entre mayo del 2018 y mayo de 2019, 11 de 132 muestras presentan el antivirus E del tipo IgM. 8,3% de los sujetos que ustedes mandan para estudio tienen el IgM positivo. 4 de ellas también tenían el IgG. Esto no está publicado, no está presentado, un dato duro. La pregunta es, diagnóstico RNA de virus E, el tercer marcador, pero ya sería molecular, ¿es necesario? En el Journal of Pathology en el año 2018 salió una publicación donde ellos, en la guía del guía manejo y tratamiento de hepatitis E, y ellos presentan una tabla bien interesante donde dice cómo yo demuestro la infección actual. No está diciendo con qué se hace el diagnóstico, cómo yo la demuestro. La puedo demostrar si tengo un RNA positivo. También lo puedo demostrar si tengo un RNA positivo más un IgM positivo. Lo puedo demostrar siempre que sea un RNA positivo con cualquier marcador serológico acompañado. También lo podría demostrar con un antígeno de hepatitis E, ¿ya? Menos sensible, por lo tanto, después ni siquiera entra la discusión. Y en los casos crónicos, ¿en qué sujeto se va a hacer crónico? El doctor Lazarte lo va a mencionar, pero estamos hablando de un paciente inmunocomprometido. RNA positivo, más de 3 meses, y infección pasada, antivirus E, IgG, ¿ya? Sin embargo, como esta es una enfermedad autolimitada, esto lo planteo yo y leyendo mucha literatura, la detección de RNA virus E es cuestionable hoy en día con los ensayos actuales en inmunocompetentes porque ya existen inmunoensayos para antivirus E del tipo IgM suficientemente sensibles, ¿ya? Y además esos sujetos van a eliminar el virus, ¿ya? No se van a quedar infectados. Lo que sí, la detección de RNA es necesario en inmunocomprometidos porque pueden hacer una infección crónica y que es además es tratable. Esto salió publicado recién, hace un mes, si no me equivoco, sí. En un italiano logró juntar 8 casos de hepatitis aguda de etiología no precisada. Él, después de haber descartado todos los virus, pero los sujetos tenían una hepatitis aguda hecha y derecha, todos tenían IgM positivo e IgG positivo, y fíjense que solo 2 sujetos tenían RNA positivo. Lo que significa que lo más probable es que estos sujetos lo estudiaron un poquitito pasado ya de los síntomas ya presentados, ese sujeto desaparece el RNA. Por lo tanto, no podemos basar el diagnóstico, de acuerdo a lo que dice la guía europea, en RNA. Pero sí en sujetos crónicos. Importancia de detectar RNA en sujetos, estos son pacientes trasplantados, 59 pacientes trasplantados, en los cuales en todos se detectó RNA, como era positivo por más de 3 meses, a estos sujetos les tuvieron que dar terapia y fíjese cómo cae además la carga viral en todos. Aquí tenemos pacientes trasplantados renales, hepáticos, cardíacos, incluso hay un trasplante doble de riñón y páncreas.
Interesantemente, casi la mayoría tiene también IgM positivo y algunos IgG, a pesar de ser sujetos trasplantados sometidos a inmunosupresión. Con respecto a la detección de RNA, esto es una cosa técnica, pero solamente para que lo sepan, es la región más conservada del virus hepatitis E, considerando los 4 genotipos, es la que se sobrepone el ORF3 con ORF2, en esa secuencia es la más conservada. Y es así como hoy en día los ensayos más aceptados, a pesar de que ninguno está disponible, está aprobado por la FDA, son los que se muestran acá, siendo los últimos dos los que se usan en bancos de sangre. Esto lo vamos a tocar un poco más adelante. Juntando toda esta información, IgG más IgM más RNA, lo ideal sería que si alguien tiene un diagnóstico de hepatitis aguda por virus alfa transaminasa, paciente inmunocompetente, antivirus E del tipo IgM, si queremos nos apoyamos con el IgG, en el caso de nuestro laboratorio un sujeto que le pide hepatitis E, por defecto le hacemos los dos, ¿ya? Si el IgM es negativo, sin infección aguda o reciente por virus hepatitis E, si es positivo, infección aguda o reciente. Insisto, esto lo podemos decir hoy con los test sensibles que hay para el IgM. Esto hace 5 años atrás era impensado, era buscar RNA. Por eso planteo aquí confirmación por RNA test, para mí no es necesario. Pero ¿qué pasa en pacientes con inmunodeficientes? Antivirus E del tipo IgM. Si este es negativo, me tengo que ir necesariamente al RNA, porque no sé si esa negativización se debe a la inmunodeficiencia que tiene. Sin embargo, si sale positivo, puedo hablar de una infección aguda o reciente. En el caso de que el RNA sea negativo, sin infección aguda, si es positivo, infección aguda o reciente, espero si se cronifica. Si esa cronificación 3 meses se hace, hay terapia antiviral, que se ha aprobado, no sé si está estandarizado, pero se ha aprobado. Este es un tema que no puedo dejar de plantear, porque desde que se establecieron las altas prevalencias que existen en Europa, y también vimos que en Chile, en bancos de sangre, Jean-Michel Pawlowski, francés, vino en algún momento en el Congreso, en Lancet, escribió una carta donde dice, en vista de la alta prevalencia de la población general de este virus, y las severas consecuencias que podría tener en pacientes inmunocomprometidos, ellos recomiendan eventualmente incluir el test de detección de RNA de hepatitis C en banco de sangre. En la misma revista, el mismo año, otro grupo dice exactamente lo mismo. Y como los europeos tienen recursos, lo hicieron. Esta es una tabla donde muestra la prevalencia de RNA en bancos de sangre donantes. Fíjese lo que ocurre en Francia. Uno de 744 donaciones es positiva para RNA. En Holanda, uno de 612. Por supuesto, en otros países en menos frecuencia. En algunos casos han sido solo para estudios. En otros, en Francia se usan en suero o plasma de futuros receptores de sangre que son de alto riesgo. O sea, estamos hablando de sujetos trasplantados, le vamos a poner esa sangre, no. En Irlanda, el screening es universal desde el 2016. Hay un país aquí en el 2013. Desde el 2013 también en Francia, por la alta prevalencia. La prevalencia que existe en Francia, dependiendo del lugar donde se encuentre, es 30 a 40% del virus del tipo GG en población general. O sea, lo mismo que nosotros, 30%. Las plataformas automatizadas ya existen, ¿eh? En Estados Unidos, en Europa, el screening de NAT. NAT, no sé si todos están familiarizados con el concepto NAT. NAT es Nucleic Acid Testing. Es un concepto, no es una técnica. El NAT se aplica en bancos de sangre en Europa y en Estados Unidos para detectar RNA de virus C, RNA de VIH, DNA de hepatitis B en forma simultánea. Y hoy en día lo único que hacen es sumarle un nuevo analito que sería el RNA de virus hepatitis E. ¿Ya? En el caso de ellos los costos no suben tanto porque la plataforma ya existe. Y lo que le quería mostrar, esto también salió publicado a fines del 2018, hay un grupo francés Alemania, que ellos quisieron hacer el seguimiento de sujetos que fueron a donar sangre
entre septiembre de 2016 en adelante, ellos encontraron 27 donantes RNA positivos en Alemania. Todos fueron asintomáticos, fueron a donar sangre y tenían RNA positivo. Y esto es interesante, 19 de los 27 no tenían ningún tipo de anticuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Y ellos pueden donar sangre. Si lo recibe alguien que es trasplantado o inmunocomprometido y va a recibir esa sangre, lo más probable es que haga una hepatitis crónica. Con respecto a la serología, esto se hizo con la misma muestra, por supuesto, son muy pocos los que tienen algún anticuerpo. Lo interesante es que en este estudio, ellos después lo siguieron, le dijeron a los donantes si podían venir al mes, a los 2 meses. En la medida que fueron apareciendo los anticuerpos del tipo IgM y IgG, el RNA desapareció. Y este es el estudio más grande que se ha hecho en Inglaterra, 1.800.000 donaciones de 2016 a 2017, 460 RNA de VHE positivo en Inglaterra, todos asintomáticos, 319 de los 460 sin anticuerpos, IgG o IgM, 66%. Y eso es lo que se publica en todas partes. Este lo quise poner porque es el más grande. Por supuesto hay algunos sujetos que tienen IgG positivo, otros también tienen IgM positivo, IgG y IgM positivo. Si juntamos toda esta información para esta parte de la charla, podemos decir que el virus E debe ser considerado diagnóstico diferencial de hepatitis aguda y crónica. Si recuerdan bien, de los pacientes que nos derivan a nosotros por hepatitis, 8,6% tiene IgM para virus E positivo. Considerar el IgM para el diagnóstico y o RNA, dependiendo de la situación. Para inmunocompetente, solo IgM. Para inmunocomprometido, lo más probable es que tengamos que usar el RNA. Considerar el IgG para apoyo diagnóstico eventualmente o estudios de prevalencia, para actualizar la prevalencia actual. En todos los casos hay que saber qué kit utilizar. Tamizaje en banco de sangre es una tarea pendiente. Ni siquiera en Chile tenemos el tamizaje por biología molecular de los virus convencionales, hepatitis C, hepatitis B ni VIH. Eso. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla. Vamos a empezar con vías de transmisión. Bueno, que ya más se mencionó, son hasta 8 genotipos escritos, pero los importantes, para esto tenemos que ver los 4 primeros genotipos, del 1 al 4. Eso es muy importante para ver las vías de transmisión. Entonces veamos primero genotipo 1 y 2. Genotipo 1 y 2, diseminación por agua contaminada y alimentos contaminados, ¿no? Vía fecal oral para ambas, restringida a humanos y el reservorio solamente humanos. Y en cambio, genotipo 3 y 4 es por consumo de carne cruda o mal cocida, y en ambos puede haber también transmisión fecal oral, pero en genotipo 3 vamos a encontrar que puede ser por productos de la sangre. Y los hospederos humanos, y en este caso ambas son también por transmisión zoonótica, y el reservorio es en animales. Entonces la transmisión la resumimos en 3: por la transmisión de esa agua contaminada, la transmisión zoonótica y la transmisión iatrogénica por sangre o derivados de la sangre. Bueno, acá podemos hacer un pequeño resumen de las vías de transmisión. Vean acá, por ejemplo, estos animales o el hombre, por las fecas pueden contaminar el agua. Esta agua, los productos de río o de mar se contaminan, y también puede contaminar irrigaciones y los que son se riegan estos productos. Y también por carne que no ha sido bien cocida o cruda, llegan al hombre y se contamina. Y la otra vía es por transmisión por productos de la sangre o derivados. Y también hay una transmisión directa. Entonces acá lo podemos dividir nuevamente en los dos grupos: el grupo endémico, que es transmisión fecal oral, y el grupo esporádico, que puede ser por todas las otras vías que hemos mencionado. Ahora vamos a pasar a la presentación clínica.
En cuanto a la presión clínica, tenemos dos escenarios: países subdesarrollados y países desarrollados. Como ya mencionó Mauricio, nuevamente nos basamos en el genotipo, las vías de contaminación y los genotipos. Ya se hablaba en epidemiología cuáles serían los lugares que están más desarrollados esto. Y la Asociación Europea de Hígado ha hecho unas guías que va a basarse nuestra charla en esto, ¿no? Y vamos a utilizar esta graduación. Niveles de evidencia A, cuando hay metaanálisis, revisiones sistemáticas, controles randomizados de gran calidad. El grupo B, que son solamente estudios randomizados. Y el C, cuando son estudios pequeños, observacionales. Y en cuanto al grado de recomendación, tenemos un grado fuerte, 1, y un grado más débil, que sería 2. Ya hemos mencionado bastante sobre esto. Nuevamente volvemos a los grupos de los genotipos más importantes. Y podemos dividir esta presentación clínica en dos. Para el genotipo 1 y 2, la edad de infección es paciente más joven, 15 a 30 años, con una razón de 1 a 1 entre hombres y mujeres, una presentación clínica autolimitada y un 50% puede ser asintomática. Puede tener complicaciones neurológicas, hay muerte en embarazadas, puede llevar también a enfermedad crónica, y la infección crónica no se da, pero sí puede haber complicaciones en pacientes con enfermedad hepática crónica. En comparación, el genotipo 3 y 4 es en mayores de 50 años, pero es más frecuente en los hombres, es generalmente autolimitada y podría llegar a ser un 98% asintomática. Tiene más presentaciones neurológicas que el otro grupo, no hay muerte en mujeres embarazadas y las complicaciones en enfermedad hepática crónica también se presentan, especialmente en el genotipo 3 y pacientes inmunosuprimidos. Ahora vamos a dividir el otro cuadro por un estado inmunológico inmunocompetente y uno con inmunosupresión o no inmunocompetente. En los inmunocompetentes generalmente es sintomática, tiene de 1000 a 3000 de transaminasas, puede ser cualquiera de los genotipos, ya se mencionó cuál es el diagnóstico. Generalmente hay una resolución de la hepatitis, pero podría usarse ribavirina cuando hay pacientes muy pocos que pueden tener una hepatitis aguda severa. En los que son inmunosuprimidos, la presentación es raramente sintomática y por lo general las transaminasas no se elevan tanto. El genotipo de virus es generalmente el 3, el que ha sido más reportado. Ya se mencionó la importancia de la PCR en estos casos. Y la infección crónica puede llegar a 60% y 10% de este grupo puede desarrollar cirrosis. El tratamiento fundamental es ribavirina, pero también podría usarse interferón alfa. Y 3 meses sería el tratamiento con ribavirina. Nuevamente recalcamos lo del embarazo y virus C. Ustedes ya han visto esos casos que en el tercer trimestre la mortalidad puede llegar a un 21% y puede haber una falla hepática en un 30%. Entonces, el cuadro clínico puede haber una hepatitis aguda ictérica que puede llevar a una falla hepática aguda, una hepatitis crónica, puede descompensarse y puede haber inmunosuprimidos con elevación de transaminasas. Y generalmente esta hepatitis tiene muchas manifestaciones extrahepáticas y además otro concepto es de que tenemos que sospecharla cuando haya sospecha de DILI también y cuando haya elevación del perfil hepático posterior a una transfusión. Veamos ahora en la infección aguda. En el genotipo 3, la infección aguda es clínicamente silente en la mayoría de pacientes. Menos del 5% van a desarrollar síntomas de hepatitis aguda. ¿Y qué vamos a presentar? Elevación de enzimas hepáticas, ictericia y síntomas inespecíficos como cualquier hepatitis aguda. En los pacientes inmunocompetentes se aclara la infección espontáneamente. Hay una rara progresión con el genotipo 3 y la falla aguda sobrecrónica también puede ocurrir, pero ocasionalmente.
y generalmente se desarrolla una inmunidad después de que la infección ha sido aclarada, ¿no? Y la reinfección es posible, pero es de muy bajo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda de que debe hacerse test de hepatitis B, de hepatitis E, en todos los pacientes que se considera que tengan síntomas de hepatitis aguda A1. Y en pacientes que tienen alteraciones en enfermedad hepática crónica, también hay una evidencia, pero mucho más baja. En cuanto a la infección crónica, como les dijimos, tenemos que dividir en dos grupos. Los pacientes inmunosuprimidos fundamentalmente pueden tener una falla para poder aclarar la infección del virus de la hepatitis C, y esos pueden progresar a hepatitis crónica. ¿Y quiénes incluye este grupo de los inmunosuprimidos? ¿No? Tenemos fundamentalmente los recipientes de trasplante de órganos sólidos, que pueden tener hasta un 50-66% de posibilidades de desarrollar hepatitis crónica, ¿no? Esto está totalmente descrito y estudiado. Y también otros grupos serían los pacientes con desórdenes hematológicos, los pacientes con VIH y los pacientes con desórdenes reumáticos que están recibiendo inmunosupresión. La mayoría de pacientes son asintomáticos, pero pueden presentar una persistente y leve alteración de las pruebas hepáticas, y debería hacerse un test en estos pacientes inmunosuprimidos que tienen una alteración. Entonces ya hemos visto todas estas posibilidades de que el paciente se contagie de virus de hepatitis E, y en el grupo de los pacientes que han sido trasplantados de un órgano sólido, que han tenido exposición, el 40% a 50% pueden hacer un aclaramiento del virus, pero un 50-60% podrían desarrollar infección crónica, y de este grupo un 10% pueden llegar a cirrosis y pueden requerir trasplante o pueden morir. Muy bien, entonces, como ya les mencioné al comienzo de la charla, esta es una de las hepatitis virales que más manifestaciones extrahepáticas tiene, y fundamentalmente en el área neurológica. Veamos aquí, en el área neurológica fundamentalmente son tres las más frecuentes: es amiotrofia neurálgica, el síndrome de Guillain-Barré y la meningoencefalitis, ¿no? Ya se ha visto bastantes casos relacionados fundamentalmente al genotipo 3, ¿no? Y la mayoría son en inmunocompetentes. Ahora, en otros órganos tenemos en la parte renal, lo fundamental que se puede producir es una glomerulonefritis. En el área hematológica, una trombocitopenia, y otros, es interesante saber de que pueden producir pancreatitis aguda. Hay 55 casos demostrados a nivel mundial. Y otros órganos, artritis, miocarditis y tiroiditis autoinmune. Veamos en este gráfico, solamente para mostrarles cómo sería este mecanismo de manifestación extrahepática, que sería mediado por lisis a nivel de macrófagos y células T en los órganos blancos. Acá tenemos un estudio respecto a esto. Se tomaron 201 pacientes con síndrome de Guillain-Barré y 201 en un grupo control. En el grupo de Guillain-Barré solamente eran 5% tenían el virus E en IgM, pero era mucho menor en el grupo control, 0.5%. Y se encontraron 4 pacientes con RNA positivo en los pacientes con Guillain-Barré, y no había detección de RNA en líquido cefalorraquídeo. Entonces, a pesar de esto, no es que tenga grado de evidencia A, pero sin embargo, en el primer grupo, en neuralgia amotrófica y síndrome de Guillain-Barré, hay un grado de recomendación 1 de testear virus E. Es menor en otros grupos, pero de todas maneras es necesario saber de que habría que evaluar caso a caso en los pacientes con encefalitis, pacientes que tienen proteinuria y pacientes que están con un tratamiento antiviral asociado a alguna enfermedad glomerular. El diagnóstico diferencial es importante. Vamos a subdividirlo en dos grupos: infección aguda y crónica. La infección aguda
Fundamentalmente, una de las cosas que tenemos que buscar es cuando tenemos un paciente con sospecha de una injuria inducida con drogas, o podemos deletrear las más conocidas en inglés, con DILI. Y el otro caso, hepatitis autoinmune, ¿no? La hepatitis seronegativa, el virus de Epstein-Barr, los virus clásicos que producen hepatitis viral, ABC y citomegalovirus. Y en lo que es pacientes inmunosuprimidos, los que tienen rechazo a injerto, los que tienen injuria inducida por drogas, sospecha también de diagnóstico diferencial en pacientes con recurrencia de una patología hepática primaria, en los que han sido trasplantados, enfermedad injerto versus huésped, infecciones interrecurrentes, hepatitis crónica E, está dentro de este grupo, ¿no? Y virus de hepatitis C y citomegalovirus, ¿no? Entonces, otra cosa importante que ya lo dijo Mauricio también, hay que ver los pacientes de mayor edad, también pacientes que tienen múltiples medicaciones. Estos pacientes son subdiagnosticados y se piensa que tienen en realidad un DILI, pero en realidad lo que tienen es un virus C. También otra cosa importante que ya mencionamos era distinguirlo bien de una hepatitis autoinmune en relación a un virus de hepatitis A que está dando una hepatitis aguda. Los autoanticuerpos para hepatitis autoinmune pueden producir falsos positivos en el virus de la hepatitis E. Otro factor sería personas que han viajado a áreas que tienen hiperendemia de genotipo 1 o 2, que sean considerados para hacerles un test. Y todos esos pacientes que tienen hepatitis deberían ser testeados, ¿no? Al margen también de esto del viaje, porque también puede haber una infección local. Esto también lo dividimos en inmunocompetentes e inmunocomprometidos. En los inmunocompetentes que tienen cualquier alteración o evidencia de hepatitis y que hay sospecha de una injuria por drogas. Y todos estos factores que ya mencionamos, y en el inmunocomprometido, todo lo de arriba más una alteración. Ese es muy importante, un paciente inmunocomprometido que está presentando una alteración de la transaminasa. Otra cosa que no se sabía hace más de 12 años, que ya la mencionó también bastante Mauricio, es que puede ser transmitida en forma iatrogénica por productos de la sangre, ¿no? Ya él mencionó en una de sus tablas respecto al screening que se debería hacer en los donadores, que ya se está haciendo en Irlanda, en el Reino Unido, en Holanda, en Japón también y Alemania, como vieron en todos los estudios que se presentaron. Entonces, la recomendación es que debería, en un paciente que tiene una alteración y ha recibido productos de la sangre, de todas maneras tiene que testearse virus de hepatitis E. Y también en pacientes que se va a hacer un screening para ser donadores, también incluso se podría hacer el NAT, informando también aparte del riesgo que tenga y el costo efectivo de cada estudio. Finalmente, el tratamiento. Generalmente, como la hepatitis A no requiere ningún tratamiento, pero algunos casos podrían tratarse con ribavirina. Dar un curso corto, porque eso se ha visto evidencia de que acorta el curso natural de la enfermedad y reduce la morbilidad. Sin embargo, todavía no hay unas evidencias tan potentes, pero sí se está utilizando. Ahora, en este gráfico lo vimos, pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que hacemos en un paciente que tiene un trasplante de órgano sólido? Lo primero que se tiene que hacer es la reducción de la inmunosupresión antes de dar una droga. Entonces, en este caso, cuando se baja la inmunosupresión, hasta el 30% de los pacientes van a aclarar el virus. Y acá tenemos el manejo, cómo sería en un paciente de hepatitis crónica E. Se reduce la inmunosupresión y se logra aclarar el virus, y llegamos hasta ahí. En cambio, si este paciente no logra aclarar el virus, podemos darle un curso corto de ribavirina por 3 meses. Si este paciente negativiza a nivel de suero y fecas RNA negativo, quiere decir que aclaró el virus. Otro camino sería que el paciente tenga una recaída después de suspender la ribavirina. En ese caso podemos dar ribavirina 6 meses más, como monoterapia. Y si hay persistencia, pues se puede utilizar PEG interferón por 3 meses, especialmente en pacientes trasplantados.
Y el otro camino sería que no haya respuesta a la ribavirina, o sea intolerante a la ribavirina, también se puede seguir por este camino y ojalá que el paciente negativice para poder mostrar de que el paciente ha aclarado la infección. También se han visto estudios con sofosbuvir que todavía no han sido muy avalados. Un slide sobre prevención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya, como Mauricio mencionó, a partir de los nuevos estudios el panorama mundial ha cambiado? En realidad, 1/3 de la población ha estado en contacto con el virus E. Entonces, hay que evitar consumir carne mal cocida o cruda de los cerdos, de los venados y de muchas otras especies relacionadas, que es un factor muy claro de infección, especialmente en Europa. También hay otro riesgo de paciente a paciente que no ha sido muy definido. Se ha visto si se ha descrito transmisión cuando hay hombres que tienen sexo con hombres. También se ha encontrado contenidos de virus en las fecas y debe haber mejor higiene en general. Y las vacunas han sido desarrolladas a nivel de China, con un trabajo que se presentó en New England, que daba protección mayor a 4 años. Entonces se recomienda pues de que esos pacientes, especialmente los inmunocomprometidos, deberían evitar el consumo de estos productos del mar que sean no cocidos o mal cocidos. Y se sugiere que si van a comer carne, por lo menos la cosa más de 70 grados, con evidencia no tan clara en el segundo grupo, pero un grado de recomendación número 1 fuerte en el primer grupo. Y finalmente, para aclarar todo lo que hemos hablado, vamos a presentar lo más interesante y más ilustrativo, 2 casos clínicos, ¿no? La doctora María Buti es una hepatóloga que ha sido presidenta de la Asociación Española de Hepatología y ella es profesora del Máster de Hepatología de la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma de Madrid, que hace cursos de hepatología todos los años, másters de hepatología a nivel internacional y que es propiciado por el doctor Callejas y el doctor Albillos de esas universidades, y ella en su clase y en un trabajo en un congreso presentó estos 2 casos clínicos que me parecen muy interesantes, dado que acá todavía no hemos tenido una experiencia local así como para seguirla como estos 2 casos, ¿no? Este paciente era un paciente de 52 años, el primer caso, era un médico. Este médico trabajaba en el servicio de urgencia de un hospital. Y casualmente se encuentra con una doctora infectóloga en su turno y él le menciona que le estaba doliendo el hombro y se le extendía hacia el brazo. El único antecedente que él tenía era que era hipertenso. Entonces, eso ocurre en septiembre del 2017 y había parestesias, tenía reflejos conservados, no había nada más raro, pero sí había un antecedente interesante, que él había ido de vacaciones a la Cerdaña. La Cerdaña es una zona que queda cerca de los Pirineos, Cataluña, pero pegado a Francia, que como ustedes han visto es un área muy endémica en virus E. Cuando se le hacen los exámenes se le encuentra que había transaminasas elevadas. Y se le encontró también se demostró una neuralgia braquial. Entonces se le hace un estudio completo para hepatitis aguda y se ve que no había evidencia de drogas que pudieran producir hepatotoxicidad, no había ninguna ecografía alterada, otros virus de hepatitis hepatotropos negativo, hepatitis autoinmune negativa, otras infecciones negativas, y finalmente se encuentra IgM y RNA positivo para virus E. Este paciente evoluciona favorablemente, progresivamente va bajando sus niveles de ARN y de la transaminasa, y se normaliza la parte neurológica un poco menos de un mes. Es un paciente inmunocompetente. Y el segundo caso, una hepatitis aguda en un paciente con púrpura trombocitopénica que tenía 49 años. Este paciente, en tratamiento de su enfermedad de base, recibía caplacizumab. Había tenido en enero de ese año un episodio de púrpura porque había tenido una gripe A, había recibido plasmaféresis y después en el mes siguiente las plaquetas bajan hasta 155.000
luego al mes siguiente bajan un poco más y la bilirrubina se dispara hasta 5 y las transaminasas suben a 1500 y a 991. Entonces también se le estudia, ¿no? No había manipulación, no había ninguna alteración biliar, no había cambios autoinmunes, no había virus hepatotrópicos, los más conocidos, todo negativo, no había manipulado carne cruda, no había viajado al extranjero. El único antecedente era los corticoides, el oseltamivir, la plasmaféresis y su tratamiento de carfilzomib. Entonces se pensó que podía ser un DILI. Entonces se estudia nuevamente y se ve que como él había recibido plasmaféresis, se hace un traceback de la plasmaféresis porque había recibido, esto se sacó de 99 hemoderivados utilizados y uno estaba positivo para el virus E. Entonces, bueno, concomitantemente el paciente ya se le bajaron las plaquetas hasta 50.000 incluso. Ya había habido un brote de su enfermedad de base. Entonces se decide darle ribavirina, ¿no? Se da ribavirina, la dosis 600 miligramos al día, que es lo que se está utilizando, y progresivamente el paciente durante 12 semanas cura su hepatitis aguda, ¿no? Acá bien el RNA va cayendo y las plaquetas nuevamente suben a un nivel más adecuado. Entonces, como resumen, vamos a decir que la infección por virus de hepatitis C es una causa significativa de morbilidad y mortalidad, representando un problema global de salud importante. Como ya se mencionó, como dijo claramente Mauricio, ha habido un cambio en nuestro entendimiento del virus de la hepatitis C que ha cambiado en esta última década. Hay dos patrones epidemiológicos distintos entre genotipo 1-2 o 3 y 4. También ya se sabe ahora que infecta al hombre y especies animales, es una zoonosis también en esos grupos. Hay manifestaciones clínicas de hepatitis C que son altamente variables. Es una enfermedad que puede ser grave durante el embarazo y en personas con cirrosis hepática subyacente. Da mucha enfermedad extrahepática. Fundamentalmente no olviden la parte neurológica. El genotipo 3 es el que tiene riesgo de hepatitis crónica, fibrosis hepática, cirrosis en pacientes inmunosuprimidos con trasplante de órgano sólido. Es un virus que es susceptible a monoterapia con ribavirina. Ya hay una vacuna de alta eficacia con protección hasta de 4 años. Y como dijo Mauricio, acá hay un tema que es pendiente de evaluar si el screening debe ser en donantes a todos los del banco de sangre o a los que van a donar a los que receptores sean inmunosuprimidos. Todavía hay muchas brechas en nuestros conocimientos a pesar de todos los estudios que se ha hecho y las guías para la práctica clínica requieren ser revisadas periódicamente de acuerdo a nuevas investigaciones y a la evidencia involucrada. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a invitar acá a Mauricio para hacer algunas preguntas que nos han enviado por el correo. Doctor Juan Pablo Rorrero. Te quería preguntar si tienen alguna estimación ustedes de los diagnósticos que les llegan, de las muestras de pacientes con diagnósticos de hepatitis aguda. Si tienen pacientes en que se haya encontrado virus C últimamente. Y lo otro, si hay estudios en Chile sobre algunas zonas en que hay mayor endemia de hepatitis E o mayores casos. A ver, con respecto a lo primero, la verdad que como a nosotros nos derivan muchas muestras, nosotros no sabemos si están estudiando hepatitis aguda o hepatitis crónica. Lo que sí sabemos que desde que implementamos el último ensayo IgM, que tiene una buena sensibilidad, buena especificidad, de las 132 muestras que hemos recibido, que en teoría están catalogadas como no A, no B, no C, un 8% dan positivo. Pero insisto, no sabemos si son agudas o en estudio crónico. No, es difícil saberlo. Con respecto a la segunda pregunta, en realidad con los nuevos test no se han hecho estudios a nivel nacional. Nosotros sospechamos, al igual que en Argentina, que la gente que tiene contacto con animales, los criaderos de cerdos, los mataderos, lo más probable es que ellos tengan
mucho mayor, digamos, prevalencia de IgG sobre todo, pero como son sujetos lo más probable inmunocompetentes, van a tener contacto y poca sintomatología y nada más que eso. Hay estudios antiguos hechos en Valdivia, que también el doctor Ibarra, pero fueron hechos con test serológicos de baja sensibilidad, por lo tanto yo creo que al igual que lo que se hizo en Europa, no solo tenemos que actualizar lo que ocurre en Santiago, sino en otras regiones con respecto al contacto con este virus. Deben haber sin duda regiones con mayor prevalencia. Todos los que tengan contacto con animales, sobre todo cerdos. La pregunta del doctor Poniachik. Él pregunta, bueno, está un poco relacionada con, pero dice, ¿por qué hay pocos casos escritos de virus de hepatitis C en Chile? Yo creo que básicamente porque llegamos tarde al diagnóstico. Nosotros le hemos hecho varias veces seguimiento a órdenes médicas y en la órdenes médica dice hepatitis A, B, C. Primero hay que considerar lo que se demora el sujeto en consultar. Un sujeto se siente mal, empieza quizá un poco a agravarse un poco más y recién consulta al médico. El médico lo ve y le pide A, B, C. Lo que se demoran en hacer los exámenes y después dice, ah, no, entonces a lo mejor era hepatitis E. Y cuando le pide la hepatitis E, pudo, aparte de haber desaparecido la RNA, que en realidad no lo buscamos, si le pide IgM también es altamente probable que desaparezca. Y es por eso que muchas veces el diagnóstico en principio se hacía solo por descarte y con el IgG. Es por eso que en el caso de, de que los casos clínicos que presentó el doctor Lazarte, el diagnóstico debe ser de entrada. Tú tienes una hepatitis aguda y considerar el virus E como, en vez de ABC, ABCE. Y en ese momento lo más probable es que si está sintomático, con síntomas el paciente, el IgM debiera salir positivo si ha tenido contacto con el virus. Otra pregunta del doctor Poniachik dice, ¿cuál sería la especificidad de IgM, de la test para virus de hepatitis E? Actualmente está superando el 97%, 97-99%. El actual. Tanto el Guantay que el kit chino. Nosotros trajimos el kit chino. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con técnicas de ELISA que son manuales, el tiempo de procesamiento de la muestra es bastante mayor. Hay que juntar muestras y todo. Con el sistema automatizado, las muestras se procesan en forma individual y tú los vas incorporando. Entonces, los dos kits fueron comparados y tienen básicamente el mismo rendimiento, sobre el 97%. Otra pregunta, a diferencia de otros virus, el RNA, como tú dijiste, este virus se va rápidamente. ¿Por qué sería diferente a otros virus que más bien se detectan por la presencia de test de ácido nucleico? Es básicamente porque no se va a cronicidad. Este virus se comporta casi idéntico al virus A, y en el virus A nosotros confiamos en el IgM, ¿no es cierto? Nadie se pone a buscar el virus A en un sujeto que está sintomático. El RNA de virus A dura casi lo mismo que el virus E, no más de un mes. Si uno lo busca en deposiciones, probablemente lo encuentre, pero nadie lo hace en la práctica, solo a nivel de investigación. En Argentina, quiero mencionar una cosa bien importante, cómo lo hicieron los argentinos para encontrarlo. Ellos fueron a la granja donde tenían cerdo y sacaban hisopado anal del cerdo y de ahí pudieron aislar el virus y ahí determinaron que era el genotipo 3, el que andaba circulando, que era lo que se decía. Entonces, en el caso de un paciente que viene con síntomas y ya aparece el IgM, lo más probable es que el RNA ni siquiera lo van a encontrar. Por supuesto, hay casos excepcionales donde se logra. Yo presenté ahí lo que pudieron contar los italianos, de 8 casos, solo 2 tenían RNA, pero el IgM estaba positivo en todo. Otra pregunta, tu opinión personal respecto a lo que dice la Asociación Europea en cuanto a hacer la evaluación, buscar virus E, debería hacerse en Chile, con lo que se conoce hasta el momento, en todos los donantes de banco de sangre, o enfocarse en el grupo que se va a hacer una entrega de estos productos sanguíneos a un paciente inmunosuprimido? Claro, desde el punto de vista económico, lo que hizo Francia es que ellos solamente a los productos que van dirigidos a pacientes inmunocomprometidos le hacen el test, o si no, los costos se dispararían. Pero ellos tienen una ventaja, ellos ya tienen implementado el NAT
para los otros virus. Por lo tanto, es meter un analito más en el equipo. No, acá en Chile habría que traer todos los equipos que se necesitan para esto, porque tampoco puedes hacerlo en forma, digamos, in-house. Hay que traer el equipamiento. Un centro de sangre de Valparaíso hace poco se farró la oportunidad de tener el NAT para hepatitis B y C, y eventualmente ahí podría haberse hecho la prueba también con virus E, porque son los mismos proveedores los que tienen los kits, y con una alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad que están manejando hoy en día estos test diagnósticos de detección de RNA está a 7 unidades internacionales por ml. Eso es muy sensible. Aún así no están aprobados por la FDA, pero es cosa de tiempo, ¿no? Otra pregunta es respecto en el hospital de la Universidad de Chile. ¿En este momento se está dosando IgM, IgG y RNA? No, RNA no lo estamos haciendo, y IgM y IgG por defecto se hacen los dos. Valen entre los dos, o sea, digamos, si tú le pides hepatitis E a un sujeto sin ponerle apellido, se hacen los dos. ¿Ya? Y 50.000 pesos entre los dos, menos de 50, creo, es lo que cuesta. ¿Y el RNA? El RNA lo usamos solo para investigación y siempre lo buscamos en pacientes con IgM, y como era de esperarse no encontramos ninguno positivo. IgM positivo con IgG con altos títulos, lo que significaba que el sujeto ya venía hace ratito saliendo de la infección y lo encontramos con el IgM. Hay un paciente que fue presentado en el hospital militar. En un caso fue bien interesante. A nosotros nos llegó una muestra en marzo para hacerle RNA de virus C. Salió negativo. Y en mayo, 2 meses después, nos llegó para IgG, IgM para hepatitis E, y salió positivo el IgM, salió más o menos fuerte positivo. Y nosotros, como teníamos guardada la muestra de marzo, le hicimos esa muestra y los títulos de IgM eran más altos que los de la muestra de mayo, lo que significa que el paciente venía bajando sus títulos de IgM. Ese paciente empezó su cuadro clínico recién en enero, por lo tanto todo esto va muy desfasado. Ese sujeto también le buscamos RNA, no tenía, era de esperarse. El RNA que tenemos nosotros es a modo de investigación, pero básicamente usan las mismas secuencias que se usan los test diagnósticos que se están usando a nivel mundial. ¿Y alguna pregunta? Una última pregunta. ¿Por qué consideras que en México, por ejemplo, bueno, también en la India, pero en México hay un genotipo 1-2, uno de los dos, que es de transmisión fecal oral, y que ha habido mucha epidemia? Pero teóricamente todavía en Latinoamérica, o sea, Sudamérica, mejor dicho, no se encontraba así unos cuadros así epidémicos de diarrea como hay en la India. Y acá habría más, teóricamente hay más genotipo 3, hay menos genotipo 1-2. La verdad que desconozco si tiene que ver un poco con el clima que tienen ellos allá, pero categóricamente el problema es el tratamiento de agua que hay en algunos países. No sé, en Latinoamérica también hay países que tienen problemas, pero no se ha descrito, pero tampoco se ha buscado. Ojo con eso. Si uno busca la prevalencia en otros países vecinos, a diferencia de Argentina, esto no se ha buscado, y menos con los kits más sensibles que hay. Sí, esto está un poco trazado. Una vez en el Congreso de la ley, pero que se hizo en Chile, alguien nos preguntó de dónde habíamos sacado el kit One Time nosotros. En realidad hay proveedores que lo traen, y de Brasil nos preguntaron, porque ellos estaban usando los kits más antiguos que eran menos sensibles. Es bastante más barato, de hecho. El One Time es un kit barato. ¿Has leído si en manifestaciones extrahepáticas, específicamente el Guillain-Barré, es de utilidad tratar el virus E en los casos que se encuentran? Como mostraste ahí con el paciente del PTI que lo trataron, que el Guillain-Barré es algo que... No, la verdad no he encontrado si en ese momento se ha tratado un virus C en esos pacientes, ese grupo solamente lo mencionan. Bueno, tú sabes que siempre se ha dicho que el síndrome de Guillain-Barré está metido en algún virus en general, y parece que el virus C es uno de esos virus. Pero yo creo que habría que seguir la investigación para ver si realmente en el Guillain-Barré se justificaría de repente usar un tratamiento antiviral para acortar el periodo de la enfermedad, así como para cortar la hepatitis. Ahora, no sé, mire, yo un concepto que saco de estas revisiones que hemos hecho consecutivamente del virus de la hepatitis C, y no sé si Mauricio también quisiera pedir tu opinión, es que yo creo que lo que tiene que quedar es de que, como acá en Chile contamos con el estudio, si ustedes tienen un paciente con hepatitis aguda, inmunocompetente, deberían pedirle, eso está ya aceptado por la Asociación Europea,
Y lo otro es un paciente que tenga algún daño hepático crónico y que ustedes de repente o ha comido algo que sospechan o que ha recibido algún producto sanguíneo, porque como no se dosa y tiene un perfil hepático más alterado de que lo que normalmente tiene, un brote, debería chequearse virus E. No sé qué opinas tú. Mira, la verdad que técnicamente sí debiera hacerse. El problema es que los test no están financiados, no tienen código. ¿Ya? Es por eso que de repente nosotros hemos visto en algún lugar precios que son muy altos. Nosotros estamos hablando de dos test serológicos por menos de 50.000 pesos, pero hay lugares donde se cobra bastante más. Entonces, más encima que el paciente tenga que incurrir en ese gasto es alto. El IgM hepatitis A lo cubre FONASA a un valor muy bajo, y esto es básicamente lo mismo. Entonces, si no se incorpora, esta cosa no va a ser masivo. Pero debiera hacerse, sin duda. El diagnóstico diferencial es necesario. Ojo, ayer estuvimos revisando la enfermedad de notificación transmisible de notificación obligatoria del ministerio y el virus está metido. Pero por un lado piden que lo notifique y por otro lado no dan el financiamiento para que se cubra, para que se le ponga valor FONASA o algún valor que permita que los pacientes se lo hagan. Ahora, de repente, ¿tú pensarías de que podría pedirse en un paciente que, bueno, como no hay esta facilidad de pedirlo, en un paciente que ha salido A negativo, B negativo y todos los virus negativos y tiene una hepatitis que no se ha determinado, ahí sí de todas maneras pedirle? Concomitantemente. Si te demoras, lo más probable es que hasta no hagas el diagnóstico. Porque yo he visto casos, por ejemplo, de pacientes que tienen, hombres con sexo con hombres, que han tenido hepatitis A en esos brotes que ha habido. En Y esos he tenido dos o tres pacientes que han hecho, que lo hemos visto contigo, que han hecho hepatitis bifásica, que generalmente no es muy frecuente, pero existe. parte Yo del estaba pensando que estudio, de repente han tenido una coinfección y como ya se le pidió, porque el virus S lo pedimos tarde y salió IgG, pero no IgM. Entonces de repente tuvieron una coinfección. parte de los estudios que hicimos con IgM hepatitis A incluía los pacientes que hombres que tenían sexo con hombres, IgM de virus A positivo, de esos, lo dije, 7% tenían IgM de virus E. Y ahí la muestra sí fue tomada en la parte aguda. Así me explico. Entonces, si tú primero haces todo el estudio y después llama al paciente para que venga a tomarse una nueva muestra, lo más probable es que el IgM ya vaya desapareciendo y lo tomemos solo con el IgG. Tiene que ser concomitante. Tú tienes un paciente con hepatitis aguda y hacer todo el problema del financiamiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, te quedamos realmente. Quería que pase la siguiente diapositiva, porque si no, hay de parte del doctor Jaime Ponech, que aprovecha de que esta charla, invitados del Hospital de la Universidad de Chile para este curso. Están todos invitados, es en la Facultad de Medicina, es un curso que dura un día y medio, con charlas de 10 minutos, con bastantes participantes también de la Asociación Chilena de Patología y también temas de gastroenterología en con charlas de 10 minutos, un día y medio, que realmente es muy conveniente para actualizar conceptos. Bueno, entonces, gracias Mauricio, gracias a los asistentes, gracias a los que están viéndonos por streaming. Y el 25 de junio, la próxima charla, los esperamos, es con el doctor Alexis Iracheta y su grupo, que van a hablar sobre la terapia, la quimioterapia y la radioterapia en el tratamiento del hepatocarcinoma. Muchas gracias.